Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos a nuestro mundo, sean bienvenidos a este espacio de intercambio cultural. Y con la firme intención de rescatar la historia reciente de nuestro querido San Diego de la Unión, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con nuestro cronista vitalicio. José Pedro, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por visitar esta casa de estudios. Tenemos pues este compromiso, esta diversión, este disfrute de nuestra historia reciente, José Pedro, Sí. de aquí de nuestro querido San Diego. Y la idea pues es rescatar la serie de personajes que de alguna forma se han venido destacando aquí en nuestro municipio y que por supuesto lo que han hecho ha influido a las condiciones que en este momento tenemos, que desde la situación desde el padre Méndez, por la situación espiritual, de los distintos personajes, tanto políticos como el del área pues de la ganadería, como pues ha sido la ganadería Santa Cilia, Vallumbroso, etcétera, dan las condiciones que ahora tenemos de nuestro municipio y que a veces, pues sobre todo los más jóvenes, no nos percatamos o no sabemos cuál es el origen de ellos, ¿verdad? Y entonces con la intención de generar pues reconocimiento a quien reconocimiento merece, pues muchísimas gracias por aceptar, porque tú eres uno de los personajes que aparecen en la lista de esta historia reciente. Y pues el día de hoy entonces vamos a platicar de la vida de José Pedro, nuestro cronista pues vitalicio. Y pues quién más que platicarnos de quien ha vivido con él mismo durante estos años, pues que el mismo José Pedro. Muchísimas gracias José Pedro, buenos días. Buenos días, sí. Y platícanos, ¿quién es José Pedro Camarillo Sotelo, aquí en nuestro querido San Diego de la Unión? Bien, pues es un personaje que hasta la fecha me siento opaco porque no he podido cristalizar todo lo que tengo. Son aproximadamente 13, no, son 16 títulos de libros. Entre ellos está Las leyendas de San Diego, que creí que no había. Sin embargo, pues en 20 años he recogido más o menos 84 leyendas. 84 leyendas. Sí. Para ello necesito que 3 personas me platiquen sobre el mismo suceso, Sí, claro, mínimo. sí. Y en otros salen hasta 7, 8 versiones, ¿no? Eso es lo que he estado haciendo durante todos estos años, desde el 98 para acá, cuando me invitaron a trabajar en la Casa de la Cultura para cerrar el ciclo y el siglo. Ajá. Hay cosas que desgraciadamente no hay posibilidad por el momento, debido a que no hay dinero. Sí, claro. La cultura siempre la dejamos al último porque nos cuesta mucho trabajo leer. Así es. Y hablando de lectura, ya después platicaré sobre los libros. Sí, Porque muchas gracias. no puedo abandonarlos así, dejarlos a la deriva. Y digo esto porque yo siento que ya estoy en los últimos 100 metros, ¿no? Los últimos 100 metros. A Todavía nos ver si queda no me caminar. dejan hasta terminar el siglo y comenzar otro, ¿no? Pero sí, es muy pesado, sobre todo las frustraciones y desvalijarse uno para ver dónde cometió uno el error, por qué, etcétera, etcétera. No, definitivamente en 20 años me he dado cuenta de que para la cultura, para una biblioteca, para un evento cultural, no hay voluntad. Dinero sí hay, porque me consta, pero no hay voluntad. Entonces, luchar contra las voluntades pues está muy difícil y Es muy es desgastante. muy Muy desgastante. desgastante. Entonces creen, como ahora sí que digo las cosas como son, no las suavizo, entonces creen que soy un hocicón de primera, ¿no? Sí, sí, cierto, pero bien hecho, no como otros. Sí, es que finalmente, pues, un apasionado de la cultura, pues siempre Sí, visualiza, comparte y dice las cosas como son, buscando la objetividad, ¿verdad? exactamente. Eh, Desgraciadamente, yo me di cuenta a través de unos psicólogos y unos psiquiatras amigos míos, Ajá. me seguían porque les gustaba cómo platicaba las cosas. Sí. Y uno de ellos me dijo que me hizo preguntas, no así seguidas, pero sí esporádicamente, y me dijo,
tú tienes una facultad muy especial. Pues, ¿facultad de qué? Pues si no he podido ni siquiera terminar una carrera. Pues si ya llevas varias. No, le digo, no tengo los documentos. Entonces es como si no lo tuviera. Pero nosotros que sí nos enfocamos a la mente, al comportamiento, sabemos que tienes muchísimas cosas, mucho talento, mucha habilidad y sobre todo ver el futuro. Porque he visto herramientas en tu casa de diferente tipo, soldadura, de carpintería, de joyería, Sí, claro. para arreglar libros. Me doy cuenta por los libros que tienes. Entonces tú no compras un libro para ponerlo allí en el librero y que se vea bonito. Sí, me di cuenta de que Mauricio Vázquez nos comentó en una ocasión que estuvo ahí en tu casa viviendo unos días. Dice, no, hombre, se han visto unas lápidas así, librotes. ¿De dónde los sacaron? No, pues me los prestan en la biblioteca. Sí. Y pues había que sacarlo lo más rápido posible. Y memorizar porque sabía que no me lo iban a prestar otra vez, Sí, claro. en menos de un año. Entonces, sí, me dijo que era muy observador y que tenía muchas cosas pendientes y de repente brincan la chispa en una callejoneada o en una presentación con los heraldos. En fin, aparecen situaciones que digamos un guiño del ojo de una de las musas. Sí, claro. En fin, hay muchas situaciones. Y sí, también sufrí mucho porque fui muy sensible y me dolía mucho, por ejemplo, el rechazo. Sí. Estaba platicando alguna cosa y sentía el rechazo y me dolía durante 3, 5 días, ¿no? Una cosa insignificante, pero por desgracia en ese sentido, yo era muy Sí, muy sensible. sensible precisamente sí, a eso, ¿no? Sí, y efectivamente, fíjense que, bueno, hasta aquí lo que nos comenta nuestro cronista, tenemos un personaje, un ser humano, un ser muy sensible, y fíjense que para estas cuestiones del arte, porque hasta lo que ahorita nos comenta, y pues las evidencias, ahora sí que ante los hechos no valen los argumentos, están las evidencias donde pues podemos encontrar a un personaje que tiene muchas habilidades, tiene conocimientos vastos de distintas disciplinas y que por supuesto pues nos dan fe, nos dan testimonio pues de este gran talento que tiene nuestro personaje José Pedro Camarillo Sotelo, nuestro cronista de la ciudad. Platícanos, José Pedro, ¿cuándo naciste? Para empezar desde tu nombre, si es Sí. José Pedro Camarillo Sotelo, en el documento existe otra cosa, platícanos. Sí, yo nací el Viernes Santo de 1946, era el 19 de abril, y pues no me pusieron santo porque no se estilaba, ¿verdad? Pero hasta Cristo y Dios Padre, no sé qué tantos nombres les ponen que hasta me da vergüenza nomás de oírlos, ¿no? Sí, pues, yo lo siento como una falta de respeto, ellos lo ven como una presencia de fe. Ajá. La confianza y la fe pues, van de la mano. Bien. Yo nací antes del mediodía, Ajá. acá en la calle de Morelos. En ese tiempo tenía el número 53. Ajá. Después se fue cambiando hasta últimas fechas, que son creo que el 67, 65, por ahí. Sí. Bien. Yo la primaria la hice, me tocó el Parulos. Entonces no sabíamos ni qué era, pero ahí nos tenían a todos, ¿no? Parecíamos una culebrita, nos agarramos de la ropa del que estaba adelante y el que estaba atrás también, y nos traían haciendo rondas. Sí. Toda la primaria la hice en la escuela, que ahora no sé si es la 1 o es la 2, porque antes era una sola. Ajá. Entonces ahí terminé yo la primaria. Estuve pensando qué era lo que iba a estudiar, bueno, mínimo la secundaria, y me mandaron a León, a la Escuela de Música Sacra, para estar ahí interno y ir a la escuela secundaria oficial, ahí en León. Pues sí, así pasó, y mi primo, que estaba encargado de mí, me llevó un domingo
por dónde debía de ir a era la preparatoria, pero tenían incrustada la secundaria oficial. Ya me dijo por dónde. Bueno, mañana te traes todos tus documentos para que te inscribas. Y pues yo me quedé bien sorprendido, ¿no? Pues si otra gente lo hace, que no lo puedo hacer yo. Claro. Pues sí, pues yo era el único que estaba ahí solo. Sí. ¿Y quién viene contigo? Nadie. ¿Cómo que nadie? Era el profesor José Lira Arroyo, que hablaba muy a prisa, sí. Y hasta cierto punto golpeado. Un hombre verdaderamente muy sensible, muy afectuoso, pero se disfrazaba de ogro, como don Zenarido aquí. Ajá. Que parecía que nadie le caía bien. No, lo que pasa es que después de mucho tiempo nos dimos cuenta que no permiten que se acerque tanto, porque pasan las vallas o los límites de la confianza, sí. Y ya no pueden decir que no. Así es. Y decía, joven amigo, ¿con quién vienes? Yo solo. Pues sí, hasta me atemorizaba, ¿no? Ya le entregué lo que tenía que hacer y cosa curiosa, se levantó. Ajá. Del escritorio y me dio la mano. Pastor, esta es tu escuela, pásale. Yo me quedé ahí viendo, porque es un salón bastante grande, todo lo que es el pórtico, en la parte superior era la dirección, uh-huh. Sí. Pues luego todos los compañeros, que después fueron mis compañeros, iban con alguien, y yo era el único solo. Total, ya la hice. Entonces, todos los días a las 8 de la mañana tenía clase, sí. Y pues me tuve que acostumbrar a no desayunarme porque entraba yo a clase de 8 a 9, luego de 9 a 10 y más o menos a las 9 terminaba la misa del obispo, porque los muchachos del coro de ahí de la escuela de música iban acompañando a la misa, no es misa pontifical. Es misa mayor, creo que le llaman, sí. ¿Verdad? Sí. La misa principal. Sí, del día. Sí. Y ya cuando lo acompañan otros canónigos, entonces ya es pontifical y, sí. Y es otro la liturgia, sí, que se lleva. Sí. Entonces ellos salían más o menos 9, 10 y a las 9 y media ya estaban desayunando, pero pues yo estaba en clase, así que pues, me tuve que aguantar. Y siempre he presumido de que a los artistas, como hay altibajos muy fuertes, sí, claro. A veces hay agua y a veces no, y nos da la oportunidad y la fuerza para soportar todo esto. Sí, claro que al cabo de los años pues siempre empieza a menguar algo, ¿verdad? Así es. Pero yo me siento muy agradecido por todo esto debido a lo que platico, y en 10 años que desayunaba nada más el domingo y me sentía así pesado, pues cómo no. Pero hice la secundaria y ahí mismo, en la preparatoria, comencé la prepa y al mismo tiempo las clases de dibujo y de grabado. Ajá. Un salto verdaderamente enorme, ¿no? Pero pues a mí no se me hizo difícil y vamos a hacer esto así, hasta de este modo, y compré mi espejito para verlo al derecho en cuestión de grabado. Sí. Y sí, ahí fue donde comencé a hacer dibujo y grabado, que debía haber hecho dibujo, acuarela, acrílico y óleo, uh-huh. Y después el encausto y otras técnicas. Pero no, fueron brincos así muy espectaculares. Y ya pensando qué carrera iba a tomar, sí, a recorrer, me quedaron 3. Era la pintura, uh-huh. Artes plásticas, que en ese tiempo se estilaba, que se veía todo, sí. No como que ahora hay doctorados hasta en dibujo. Bueno, la pintura, la música o las letras, porque en segundo de secundaria tenía espacios muy amplios, tenía digamos de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 hasta la 1 tenía clase. Entonces en ese espacio escribía yo puros cuentos, ¿no? Muy estrambóticos, pero escribía. Sí, y me decía, no, pues por aquí es, hombre. Sobre todo Rodolfo Ponce, ahora un connotado
artista mexicano laureado en la ciudad de Guanajuato. No, hombre, ya no le busques, es por aquí, por las letras. Pero no, yo no me sentía contento, ¿no? Sí. Y en la música, pues sí, participé en unos coros, en el coro Miguel Bernal Jiménez, con mi voz, pero llega el momento en que me piden algunos grabados para un concurso en Zacatecas. Ajá. Y gané el primer lugar. Entonces ya con eso, así con la euforia y con los 500 pesos que me dieron, porque el premio era de 1000, y no llegaron 500. No, ya no le busco, es por aquí. Y sí, pues la música la puedo seguir y también puedo seguir escribiendo cuentos o una novela, lo que sea. Y toda la vida he estado en ello. En la música me divertí bastante y viajé con la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, su época de oro, por decirlo de esa manera. Sí, es una época de auge. Sí, los años 70. Varias veces estuvimos en Estados Unidos, en algunas ocasiones atendidos como reyes y en otras con unas hambriadas tremendas, ¿no? Sí, claro. Pero, es parte de la trayectoria. Sí, y regresando a México, pues otra audición, que vamos a tal lugar. ¿Quién dice no? Pues vamos. No, hombre, aquí en Santa Catarina, y 2 calles llenas de mesas y de alimentos. Ajá. ¿Qué tal hace 8 días en Bryan, Texas? No, hombre, bueno, son altibajos muy fuertes que nos tocan, ¿no? Y en la cuestión de la escritura, yo no sabía, no me daba cuenta, pero en una ocasión, esculcando en la casa, me encontré unos cuadernos de segundo año de primaria, ya estaba escribiendo. Ajá. Era de desde muy pequeño. Sí, para mí una cosa verdaderamente extraordinaria, lo recordé, se encontraban con una víbora de 16 cascabeles, o sea, era bastante grande, ¿no? Y muy, muy gruesa. Esa era la disertación del cuento, ¿no? Sí. El miedo que sentía cada quien, y muy, muy escueto y apretado, pero bien vale la pena. Y en cuestión de la pintura, tuve la oportunidad de que me dieran, en ese tiempo se estilaba tener clases particulares de maestros, en especial llevar su tarea y hacer una disertación sobre lo que se llevaba, tanto los músicos. Yo dije, pues voy a ver si yo puedo conseguir algo, porque me dieron de premio en la escuela 3 clases. Entonces eran 300 pesos al mes. Ajá. Y con eso yo dije, no, pues con eso voy a México. Y costaba 27 pesos el pasaje. Sí. Pues bien, con Jorge Figueroa Acosta y Celia de Regil, su esposa, empezaron a darme clase, porque ellos, Jorge, y creo que también la nena, Celia, dieron clase gratis en los primeros años de la secundaria, aquí. Y precisamente Jorge me platicó en una ocasión que se fue a México a investigar sobre el escudo, cuáles son las características, etc. Él fue quien formó o inclinó a los alumnos a que hicieran el escudo de San Diego. Y lo presentaron con muchas personas. No, pues sí, esto y aquello, es nuestro patrón, eso sí tiene que estar ahí, en fin. Sí. Y tiene una media divisa o divisa incompleta, que es un moñito en la parte superior en la que se atiende la fecha del comienzo del trazo del pueblo. Y todo lo demás tiene un significado muy especial. Por ejemplo, en la parte inferior, en la punta de los cuarteles, lleva el ojo de agua que don Franco Obregón le regaló al pueblo, le dio de beber. Sí. Y una anécdota muy especial que dice que le pedían los bizcochanos todavía que le regalara el ojo de agua para darle de beber al pueblo. ¿Y cómo van a llevar el agua? No, pues rodando, ¿no? Bueno, pues si usted
llevan rodando, yo les regalo una fuente de oro. Y pues sí, cumplieron los dos. Ajá. Ahora, ¿qué tan grande haya sido la fuente de oro? Pues ha de haber sido así chiquita, narente, ¿no? Ajá. Y es que la gente de aquí ya había platicado con Adolfo Kasperovich, que unos dicen que es alemán, otros que es austriaco. Bueno, él estaba aquí, sí, y les enseñó cómo hacer las curvas de nivel para traer el agua, sí, y en las colinas ligeras se ensanchaba el caño y luego lo iban apretando hasta que brincaba ese espacio. Creo que son 3 nada más. Sí. Bueno, Jorge Figueroa Costa, muy buen escultor. Él vende en la Galería Mizrahi. Como todos los buenos y como todos los buenos mexicanos, el que se quiere salir de la olla, ahora va para abajo. Claro. Y no fue la excepción. A mí también me pasó en muchas ocasiones. Quisieron quitarme el trabajo que tenía, pero no pudieron. Bueno, entonces platiqué con ellos y me dieron clase. Y sí, mi tarea eran 2 kilos de papel de traza cortado en 2 partes y así amontonado, pues eran 2 kilos, no me acuerdo cuántas hojas eran. En caso de con crayones empezaba yo a dibujar cualquier idea. Abría un libro y de lo que apuntaba, de lo que decía, tenía que hacer un dibujo. Y así sucesivamente, hasta que se me acababa el papel, y ahí voy yo con mi tamaño, ¿no? Mi tarea. Y me lo revisaba de una por una, pero así con una rapidez extraordinaria, como si estuviera contando billetes, ¿no? Y a mí se me hace que ni me los estudio, ni me los aplica bien. Y un día le puse, le quité 10, ajá, y los puse abajo. Y empezó. Y sí, a ver cómo está aquí. Oye, aquí no hay secuencia. No, pues yo me di cuenta de que se trataba. No, le es que le saqué un puñito y se los puse abajo. Los agarró y no, sí que iba. No, pues sí, me lo revisa. ¿Sí? En algunas ocasiones había que dibujar cualquier figura cerrada y ahí encerrar un cuerpo humano, como se pudiera, o como uno pudiera. Y en 2 años me dieron la satisfacción, según él. Me siento muy contento contigo porque aprendiste y creo que estuviste nada más para estudiar. Pues sí, pues eso a mí me estaba costando. ¿Sí? Y había veces que hacía mis tranzas de regreso, compraba el boleto hasta Querétaro y me hacía el dormido y ya León, ay, me dejaste hasta por acá, hombre. Ay, te encargo ahorita con alguien para que te regrese. Bueno, épocas, me tocó estrenar el metro. Ajá. Y pues como provincia, ¿y aquí cómo le voy a hacer? Y pues, me empezaron a empujar y ya cuando menos acordé ya estaba adentro, sí, adentro del vagón. Ya empecé a estudiar cómo estaba el asunto, así me tengo que bajar en tal lugar. Aquí se transborda y a ver sigue para allá. ¿Y cómo le hago para ir hasta la otra estación? No, la misma gente me empuja. Sí, claro. Y ese grabado era del maestro Miguel Bernal Jiménez, que es un músico connotado en México, conocido a nivel mundial. Cosas muy bellas que escribió, lo mismo que Guillermo Quinto Reyes, que también tuve la oportunidad de conocer y de tratar. Rodolfo Ponce, su nombre es muy largo, él se llama Nicolás Pedro Rodolfo Ponce y agregó y de los Monteros. Él es el director o presidente del Festival Internacional de Órgano aquí en Guanajuato. Es un artista muy especial. Me cabe la satisfacción de que yo lo acompañaba a las audiciones que lo invitaban, las escuelas, el CASAO, el América, la misma preparatoria, y en una ocasión se fue la luz. Pues, hijo, ya se acabó todo. No, siguió como si nada. Eso le valió un comentario a nivel de la ciudad de León, de que era muy bueno, de que hasta a oscuras podía
tocar. Y Ajá. sí, bueno, la prueba está donde anda ahorita, ¿no? Galardonado en la ciudad de Guanajuato. Y también el maestro Pinto Reyes, chocábamos con mucha frecuencia, pero era un choque, como decía, un choque intelectual. Ujú. Tú tienes tus ideas, yo tengo las mías y no me las quitas y yo no te voy a quitar las tuyas. Sí, Sí, claro, ese debate de... sí. Ajá. Y me decía, es que eres muy inquieto, ya te vi cómo tienes libros de diferentes temas. Y si un día me tomé la libertad de tomar algunos, y si hay algunas anotaciones, no hay rayones, hay puntos rojos donde imagino yo que te llamó la atención esto, y quien raya un libro pues se pone a la misma altura del autor, nada más que al lado contrario. Sí, claro. Bueno, así comencé, luego me vine de León, más bien en León allí con el profesor Lira, que me decía, joven amigo, pedí el permiso para pintar un mural en agradecimiento por lo que había recibido. Y sí, me lo dieron y hasta me dieron pintura para hacerlo. Lo pinté con óleo. Ajá. Y se emparejó a una pared porque estaba descuadrada. Se llamó, muy chiquito, 11 metros cuadrados, Arte, Ciencia y Filosofía. Y me lo inauguró por capricho del director de la prepa, Andrés Ojo Anaya, que fuera el gobernador a inaugurarlo. Y sí fue. En la parte inferior había la operación estaba muy reciente, el doctor Barnard, con su operación de trasplante de corazón. Sí. Hice una alegoría y el presidente municipal pues vio tanta sangre que empezó a sentirse mareado, ¿no? Ajá. Yo dije, sí, está bien. Pero desgraciadamente no podía yo hacer las cosas como debían de ser, porque tenía pues la dirección, que ellos eran los que mandaban, y lo descuidaron, empezaron a mutilarlo, y creo que ya no existe. Uh-huh. Si acaso 2 o 3 partes del muro, de la obra original. Sí, porque había que, bueno, se emparejó. Ajá. Con una malla y se le puso yeso. Uh-huh. Y de esa manera pudimos hacer todo esto. Ya no hubo dinero para el siguiente, porque por el lado izquierdo iba a ser toda la información prehispánica. Uh-huh. Del lado derecho era todo lo que se había alcanzado en el espacio. Uh-huh. Y unas vidrieras las iba yo a acomodar como vitrales de la Edad Media. Ajá. Entonces ya no hubo dinero, pero por lo menos le agradecí a la ciudad de León el beneficio de haberme educado en cierto nivel, ¿no? Sí, claro. Luego me vine a Guanajuato por un fin de semana, un viernes. Me tocaron muchas cosas. Primero, el ensayo con la estudiantina de la universidad. Sí, claro. Ahí estaba mi hermano. Luego una callejoneada, y después de la callejoneada, un gallo. Ay, vamos de serenata, ¿no? Sí, pues yo me sentía parte de ellos, sí, mismos, claro. Aunque no oficialmente. Ajá. Y con el tiempo me permitieron ser tuno, porque yo suplía a algunas personas, ¿no? Algunos compañeros que no llegaban, y ahí me echaba mis gorjeos, y después tomaba la mandolina y con ese hacía acompañante en las melodías. Y como dije, viajé mucho con la tuna. Uh-huh. Luego trabajé en la Dirección de Cultura Popular. Uh-huh. Para mí era algo inusitado, era un reto. Uh-huh. Hacer las cosas, porque entré como publicista en corte de linóleo. Uh-huh. Luego me enjaretaron el licenciado Reonda, el fundador de la Asociación de Cronistas aquí en el estado de Guanajuato, a las galeras. Uh-huh. a la imprenta,
Pero para eso me dijo, a ver, Pedrín, identifícame cuántas faltas de ortografía hay en este texto. Un plumón rojo, ¿cuántas son? Son 25. Ah, qué bueno. Mira, te vas a ir a la imprenta, vas a ir a que te den las pruebas de las galeras para que me corrija todo lo que hay. Y Marcela, que era la secretaria, me dijo, ¿cómo que son 25? Pues yo conté 25. No, pues sí, son 25. Me dijo que fuera un número exacto. Ok, Sí, bueno, claro. pues todos los números son exactos. Sí, claro. Ahí seguí en las galeras haciendo portadas para folletos y libros, y después las semanas culturales en los municipios, Sí. donde el gobernador Luis Ducoy nos dio mucho poder y mucha fuerza, Mucho sobre todo apoyo, sí. a los que estábamos respondiendo. Yo no supe hasta mucho tiempo después de que dejé ese trabajo, ¿no? Y aprendí mucho, sobre todo en el escenario del teatro, que viene siendo las tramoyas. Sí. Nos ayudábamos unos con otros y era un equipo de trabajo bien hecho. Y aunque Sencillo Rionda fue, bueno, en ese tiempo, fue un tipo muy duro, muy fuerte, extremadamente serio, pues nos enseñó de muchas maneras y muchas cosas. El Kino, Isidro Guerrero, estaba en la cabina en ese tiempo, pues se enamoró del trabajo y del teatro, y ahí está todavía, ya tiene más de 50 años. Y claro, pues se sabe y tiene conocimiento de muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Desde entonces. Luego, en las semanas culturales, pues sí, tenía que entrevistarme con el presidente municipal y armarlo todo. Luego con los artistas, con la familia Stephens, que fue uno de los pilares de estas semanas culturales, sí. El ballet Rollpili de Salamanca. Sí. Y muchos otros más, y también compañeros de la Tuna, Roberto y Rodolfo, tocando la mandolina y guitarra, que gustó muchísimo, pero desgraciadamente no había dinero con que agradecerles, ¿no? Sí. Todo eso era gratis. Sí, sí, sí. Hasta me jalé a un era por amor al arte. Sí, a un taxista. Bueno, él ponía la gasolina y hasta se ponía a bucear con una corneta por la ciudad, así como también fue Abraham Álvarez. Ajá. Con el Rescate Alpino. Ajá. Era un grupo muy bueno, hasta el gobernador se sintió mal porque en una ocasión se le fue la euforia, y aquí en San Felipe hacía un rapel y se dejaba caer. Ajá. Y en el último momento le jalaba a la cuerda sin llegar al suelo, pero la euforia de que toda la gente estaba aplaudiendo, se tardó un poquito, milésimas de segundo, y oímos como el casco que traía puesto sonó en la cantera. Y yo pues en el micrófono echándole porras, y me dijo uno de los muchachos, no, hombre, te pusiste blanco, pero no dejaste de hablar. No, ya cuando vi que se levantó, yo dije, ¿quién sabe qué sería? Ya después nos platicó, pues hasta el gobernador supo. No, que tuviéramos mucho cuidado, que no fuera a pasar una cosa semejante. No, pues uno de los sustos, ¿no? Sí, claro. Con la familia Stephens, allá cerca de Yuriria, hay una curva muy cerrada, y al chofer le dije, mira, hay una curva adelante muy cerrada, vete más despacio. No, pues la agarró y nos fuimos en dos llantas, dando vuelta y los niños y la señora venían así adorminados, sienten el golpe y despertando. ¿Qué pasó? No, ya pasó. Le digo a este muchacho, no desconfíes de lo que te digo. Es la primera vez que pasas tú por aquí, ¿no? ¿Sí? Así que tranquilo. De ahí, de la dirección de la dirección de Cultura Popular, me invitó Gorky González, muy galardonado también en cerámica, y me decía, maestro, no, hombre, no me llames así,
me cohibes, vente conmigo, mira, vas a tener un horario holgado, eso sí, de día y noche, ¿no? Bueno, total, se dio la oportunidad y me puse a trabajar con él, haciendo diseño de artesanías, porque en alguna ocasión me vio diseñar una vasija o describirla, no me acuerdo qué fue. El caso es que me llamó para que trabajara con él. Y sí, fueron cosas muy, muy interesantes y buenas. Uno de los mejores fue que en el temblor en Guatemala las cúpulas se resquebrajaron y el azulejo que tenía pues, se echó a perder, la gran mayoría se cayó. Y Tonatiuh Gutiérrez, que era algo relacionado, no me acuerdo qué era en ese tiempo, pero tenía relaciones exteriores, comunicación con Guatemala, le dijo, oye Gorky, necesito que me hagas los azulejos, te voy a mandar una buena carga de azulejos rojos para que me los hagas. No, pues el libro le dijo que no, ¿no? Y después me decía, ¿cómo le hacemos, maestro? No te preocupes, hacemos laboratorio. Pues yo nunca he hecho un laboratorio. Pues ahora lo vas a hacer. Mira, vamos a acomodar todos los colores que tienes, los vamos a diluir, que queden perfectamente bien puestos, y les vamos a poner su numerito y toda la cosa para identificar cuál es el que más se parece al que tenemos de original. Y así lo hicimos. En algunas ocasiones salieron unos grumos, y de no sirve. Y sí, hasta que llegó el momento en que todos nos salieron iguales. Ahí está. Eso fue el laboratorio que hicimos. Ahora sí hay que mandarlos. ¿De dónde se voltea el muchacho con una camioneta de 3 toneladas? Se voltea y pues se echó a perder todo. Y ahí a hacerlo otra vez. Hombre, sí costó mucho trabajo mandar ese azulejo a Guatemala. Hasta Guatemala. Y después quería que hiciera unos murales en barro, porque le ayudé a Alonso Gutiérrez de Mérida a hacer un mural. Ese está un poquito mediano, sobre todo porque va a estar a la intemperie. Creo que tenía 15 metros de alto y 35 de largo. Y era una bienvenida al visitante en Mérida. Se hicieron unas placas de 70 centímetros que digo, están muy grandotas, no las vamos a poder mover. Y tú te me adelantas en muchas cosas. Sí, ya me di cuenta, pero ya no las podemos hacer. Y hicimos el bastidor para hacer las placas, ¿no? De 50, pero no las hizo de 70. Y ahí nos lamentamos dibujando y pintando, haciendo escaras, o sea, rasguñándole al azulejo. Bueno, no es azulejo, al vidriado, y rascándole también a la placa. Y las placas que iban muy profundas, entonces sí eran más gruesas, no los podíamos levantar más que en 2 para hacerle el relieve. Y sí, quedó bien. No pude verlo completo, sino nada más partes, porque había que acomodarlo en el suelo y luego desde la azotea tomar fotos para más o menos darnos cuenta de cómo estaba el asunto. Para armar. Sí. Y yo había visto los albañiles ahí en la casa mía, cómo ponían las placas y no se soltaban. Y él tenía miedo, no había manejado bien la idea. Compró el pegazulejo y puso una en un muro, y luego trató de levantarla, y había una ligera abertura, y ahí se agarró. A la hora que yo entro, le da el estirón y se rompió la placa, y ya va rodando. Y se espantó. ¿Qué pasó? No sé, yo pienso que no se te va a caer el mural, hombre. Si cada placa está adherida independientemente, tú piensas que nada más las de abajo son las que van a soportar todo. No, cada una está diseñada para poder soportar. Sí. Pues sí. De los murales que quería uno era para Los Ángeles y otro, no me acuerdo si era San Diego o también allí en California, en Los Ángeles. En Estados Unidos. Eran chiquitos, eran de 7 metros de largo por 2 metros y medio de altura.
y era única, exclusivamente relieve. Entonces querían unos toros, pero no querían cuernos. Pues había que esconder los cuernos, ¿no? Y yo dije, a ver si no se rajan, porque varias placas estaban ligeramente húmedas cuando las metieron a cocer al jagüete. Por fortuna no se rajaron. Sí hubo estrelladas, pero no se rajaron, sí, no se rompieron. Y así se la llevaron. Y el otro no me acuerdo que era algo relacionado con la Navidad, pero una Navidad completamente enredada en todo el año. Ajá. Entonces ahí puse a mi patrón, San Diego, y muy veladamente, pero ahí está. Ese era más chiquito, tenía 5 metros de largo por 2,5. Como quiera, pues sí, son bastante grandes. Sí, ¿verdad? sí, sobre todo para pasar el dibujo. Ajá. Tenía que poner unas vigas y unas tablas y ahí acostado a trabajar. Sí, son diferentes fases, primero el dibujo, después para pasarlo ya a la placa y después para colocarlo, que bueno, para transbordarlo, porque pues, también se requiere bastante cuidado. Sí. No, pues con cartones y todo van parados las placas, cartón, placa, y así aguantan. Cada 10 placas había que poner una tabla. Sí, para que el pasase soporte. parado. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Miren, hasta aquí tenemos pues un gran personaje. Para empezar, bueno, tenemos un literato, tenemos 17 publicaciones aproximadamente, según nos comenta. Sí. Pública. Para pública, efectivamente, entonces todavía las tenemos ahorita en la parte del borrador, pues tenemos un gran literato, tenemos a un gran pintor, a un gran artista plástico, por supuesto, bastante especial en la parte del dibujo y pues sobre todo la situación de la música, porque también incursionó, tenemos aquí un gran músico, tenemos varias cosas en un solo personaje y por supuesto desde aquí de nuestro querido San Diego de la Unión. José Pedro, platícanos de tu niñez de aquí de San Diego de la Unión. ¿Cómo recuerdas tu niñez aquí en San Diego de la Unión? ¿Cómo era San Diego de la Unión? Era un pueblito gris. Temprano pues salíamos y como estaba haciendo frío, siempre corriendo. Y el único ruido que se oía era el del molino de Don Pepe, que estaba más o menos ahí, muy cerquita de la puerta principal del mercado, aquí por la calle de Hidalgo. Molino de maíz. Sí, sí, molían trigo, okay. maíz. ¿Ya con piedra o con banda? ¿Cómo? No, ya con piedra. Ya con piedra. Sí, el motor era de diésel, por eso hacía tanto ruido. Sí. Y pues ahí desde muy temprano, creo que desde las 5 de la mañana, empezaban a trabajar y eran las 11 y todavía seguían trabajando. Sí. ¿Vestimenta, José Pedro, cómo era? Bueno, pues era, yo me acuerdo mucho de un pantalón de peto, mis guaraches y una camisa blanca y otra a cuadros. Algunas personas piensan que con cierto temor, pues yo no sé por qué, pues era la vestimenta de entonces, que si hubiera sido de saco y moñito, pues también habríamos andado así, ¿verdad? Sí, y de esa la botín, usanza, efectivamente. ¿sí? Todos los tobillos internos siempre los traía todos golpeados y con sangre. Sí, las aventuras de un niño, ¿no? No, pues sí. Sí. Mi mamá era maestra y hice toda la primaria no sé si es una sola o eran ya las dos, la escuela 1 y la 2, porque la escuela Miranda era escuela para niñas y José María Esquivel escuela para niños. Entonces ahí se confundían y yo no supe a ciencia cierta en qué escuela estaba, ¿no? Pero ahí terminé y año y medio después me mandaron a León a seguir la carrera. ¿Qué inspira a José Pedro Camarillo? Hay muchas cosas. ¿O qué le inspiró? Rodolfo Ponce decía, cuando me inspiro me lleno de aire. No, surgen cosas cuando uno menos las espera. Sí, claro. Estoy escribiendo un título que se llama
cuentos cortos para que mi niña se duerma. Ajá. Es la exaltación de las virtudes y situaciones finas, muy, muy especiales que pasan desapercibidos para el común de la gente, ¿no? Entonces, el cuento que me brota, viendo unas Nochebuenas, Ajá. y le decía yo a Lili, mira, estas son las flores, todo esto son las hojas. Y es que en mi cuento es invitada, no digo que es la Nochebuena, es invitada junto con otras flores a visitar al Niño Dios. Entonces, ahí van todos con su cargamento de ofrecimientos, ¿no? De belleza, de perfume, de su manifestación en la vida. Y pues que están por ahí platicando con todos los demás, con otras flores, no se da cuenta de que ya están cerquita de él y se da cuenta porque le empiezan a ofrecer lo que llevan, ¿no? Y se apena tanto que las demás le ofrecen cosas bellísimas, ¿no? Y ella no lleva nada más que las florecitas amarillas. Sí. Y le da tanta pena que, perdón, le da tanta pena que empieza a enrojecer y las hojas de arriba se ponen de este color. Ajá. Y siente que alguien le toca las hojas. Nochebuena. Sí. Ese es el cuento. Obviamente está un poquito apretado ahorita. Sí, pero sí. También tengo otro, bueno, todos van juntos, cuentos de fin de año y otros que llaman cuentos, puros cuentos. Entonces es probable que lo reúna en una sola, claro. en un solo libro. Entonces, sí, aparece la inspiración o la chispa y uno después la desarrolla con los conocimientos que se tengan. Tengo otro, por ejemplo, se llama El Trueno, unos niños que van entrando a clase en una casona vieja, antigua, estilo victoriano, y cae un rayo muy fuerte. Ajá. Y todos corren son niños entre 8 y 11 años, Claro. se aprietan con la maestra, excepto uno que fue caminando así muy despacio hasta un pupitre y ahí se sienta. Mientras tanto es un ruidazo, el trueno fue muy, muy fuerte, que llegaron a romperse algunos vidrios, y el retumbar de las diferentes capas de la atmósfera regresan y a veces se oyen como truenos, como disparos de arma de fuego, y otros son muy, perdón, muy gruesos que hacen retemblar el suelo. Y todos gritan, excepto este niño, que después de más de 15 minutos de todo ese desorden auditivo, le preguntan que por qué no se espantó. No me espanté, más bien iba yo recorriendo por dónde iba el trueno y cómo las capas de la atmósfera se van apretando unas con otras y luego truenan porque no se soportan. Y empieza una disertación científica. Le pregunto, ¿pero tú cómo sabes todo eso? No, es que mi tío Miguelito es el encargado del observatorio astronómico. No me dejan entrar, pero yo por ahí me puedo entre los turistas y oigo todo esto. Ajá. Y yo sé que es cierto. Así como los truenos, relámpagos, o como le quieren llamar, bueno, ya tiene su nombre, los descubrieron en el 18, se llaman spray. Ajá. Así les pusieron porque, pues sí, parecía un spray. Sí. Más o menos a 80 kilómetros de altura se produce el trueno. Y sale miles de rayos, y duran milisegundos, ¿no? Sí, claro. Entonces parece un spray. Y tienen características muy especiales, que dicen que son nuevos. ¿Cuáles nuevos? Los nuevos somos nosotros en este planeta. Así es, sí. Entonces, sí, tiene muchas cosas interesantes. Sí, claro. El canto del gallo, ¿por qué canta mucho el gallo?
dos pavos reales estaban platicando, admirando uno de ellos al gallo, que siempre trata de él de despertarse muy temprano para oírlo, ¿no? Sí, claro. Y lo empieza a describir y el gallo estaba oyendo. Todo eso piensan de mí. Son muy exagerados los buenos y los hermosos ejemplares son ellos, ¿no? No yo. Bueno, dice, me comprometo conmigo mismo a que no solamente voy a cantar en la mañana, voy a cantar a diferentes horas. Y dice mi leyenda que desde entonces el gallo canta cada rato. Sí, claro. Sí, eso significa pues que cada una de las obras que va haciendo y que por supuesto todo artista va desarrollando, primero genera pues una serie de situaciones, vivencias, experiencias que son pues la inspiración o son las musas que ayudan a desarrollar la obra y que por supuesto se ve plasmada en cada una de las acciones y que se puede apreciar desde la belleza, desde la particularidad. José Pedro, ¿hacia dónde va José Pedro? ¿Cuál es el futuro de José Pedro? ¿Qué proyecta José Pedro? Siento que ya estoy, como dije al principio, muy cerca, o más bien los últimos 100 metros. Quiero acomodar todas mis cosas con la finalidad de que todo esté en orden. Y ya cuando me vaya, pues ojalá que haya oportunidad de que me lean y sepan quién soy. Tengo otros proyectos muy importantes para mí. Con la Asociación de Cronistas, se creó de una forma involuntaria, hombres y creadores del estado de Guanajuato. Se les hace un reconocimiento y yo hago el retrato para el aula, el edificio o donde lo quieran poner a resguardo de cualquiera de los personajes del estado de Guanajuato. Tengo pendiente a Joaquín Pardavé, se entregó Javier Mina para Cuerámaro, donde lo veneran verdaderamente como debe de ser. Sí. Y luego sigue, ahorita no me acuerdo quién pero se hacen los retratos y ya sea que se los mande o que vengan por él para hacer el festejo, el agradecimiento o la exaltación del individuo a quien se les entrega ese homenaje. También lo tengo aquí para San Diego. Voy a platicar con algunas personas con la finalidad de cristalizar las cosas porque se hace muy necesario. Sí. Yo había pensado para todo el pueblo un obelisco, pero pues nos encontramos con que se necesita mucho dinero. Esa es la realidad. Sí. De los buenos logros fue que la administración anterior de Diego le dio el nombre que andaba yo luchando desde el 2008, en la Plaza de Armas, Javier Mina. Don Miguel Banderas me echó mucho la mano, trajo al ejército y presionaron para que se le pusiera el nombre. Sí. Y sí, aunque no fue completo, porque siempre hay los detractores que vino y nos partió la madre. Ay, sí, mira nomás, cómo no, tú estabas ahí. ¿Cómo quedamos? Sí. Se le llamó Plaza de Armas General sí, claro. Javier Mina y Larrea. Entonces, pues es una satisfacción haberle acomodado. Ahora sí, tengo otros con esta administración de que la fiesta, el festejo del 30 de noviembre sea fuerte, bien institucionalizado de tal manera que todas las administraciones posteriores la acaten, así como también darle el nombre al patio de ejercicios o al patio de base de lista ahí en la presidencia, porque era un cuartel, se le dé el nombre del comandante Manuel María de Torres, porque él dio la orden para que se hiciera el trazo del pueblo. Entonces lo tenemos totalmente olvidado. Y en la sesión de ayuntamiento, que lo hicieron solemne, cosa que yo agradezco mucho, se los adelanté. Entonces los artistas del pueblo, puede ser Bogart, Ismael y yo y alguno otro, hacer un medallón lo suficientemente grande en bronce, vaciado en bronce,
el original puede ser en barro, Sí. y a todos los demás es en bronce. Ismael tiene experiencia en ese tipo de cosas, entonces creo que hay la mano de obra y hay que sacarlas por ahí. Y además pues, vamos a ver cuánto podemos llevar a cabo en la edición de los títulos que tengo listos para este tipo de cosas. También, pues nada, no es una cosa del otro mundo. En 1983, mi mamá y yo le regalamos al pueblo la Virgen que está en el santuario. Sí. Y por ahí un cura ya se la quería llevar porque se dio cuenta que era óleo. Pues sí, nada más que pues tenga mucho cuidado porque el que la pintó todavía vive, no, pues ahí va de regreso. Bueno, y en la presita está la Virgen de Nuestra Madre Santísima de la Luz. Los rostros de la Virgen y el niño son inamovibles. Sí, claro. Y todo lo demás, la alegoría, todo lo demás tienen sus modelos todavía vivos, excepto la del ángel, que murió 2 años antes, algo así. Ese también fue otro regalo, fue el regalo del señor cura Leonel. Quien soportó el aspecto económico fue don Quique Torres, y yo que estuvimos dándole. Sí, claro. Fue una etapa, digamos, bonita porque fueron sueños que se iban cristalizando día con día, ¿no? Y sobre todo Enrique, que me hizo el favor de prestarme a las niñas, estaba chiquitas, para los ángeles que están sosteniendo la corona. Y todos los demás son niños de allí, de la comunidad. ¿Sí? Qué bueno. Sí, fíjense que el ser humano, en el momento en el que toma cierto grado de conciencia, siempre se busca la trascendencia. Trascendencia significa permanecer después de. Y en este caso, la última de las preguntas que voy a compartir aquí con nuestro cronista es: después de que ya la materialidad no se haga presente, porque finalmente solo es separación de elementos, decimos que es la muerte, solo separación de estos elementos que integran, ¿cómo deseas que se conozca a José Pedro Camarillo Sotelo? Pues yo pienso que es a través de lo que he escrito, parte de la historia de San Diego. Tengo una revista de 3 partes. Nada más he hecho una, falta la segunda y ya está terminada, nada más falta que se realice. Y la tercera, bueno, la segunda es todos los edificios importantes de aquí del pueblo, hacer su descripción de cada uno de ellos, lo más cercano posible, a ver si hasta los planos se pueden acomodar. Y la tercera es hombres y mujeres que forjaron mi pueblo. Así es. Las biografías de cada uno de ellos. Creo que es interesante y creo que le va a ayudar a mucha gente. Sí, claro. Porque va a haber una separación, digamos, por ejemplo, directores del hospital. El primero fue el doctor Jesús María Núñez Niño, que empezó a trabajar y a ganar dinero antes de conocer el pueblo. Entonces, son situaciones verdaderamente muy importantes que no debemos de dejar. Así es. Yo le tengo tanto a León Peña González como al hombre humilde Luis Obregón Santa Cilia, hacer unos medallones precisamente para el hospital, porque dejaron ahí un retrato de Don León, pero por las apanadoras no saben ni siquiera lo que tienen enfrente, y con la franela mojada, limpian, se lo acabaron. Así ¿sí? Es, sí. Para restaurarlo, pues prácticamente va a ser hacerlo de nuevo. Así es. Sí puedo. Entonces, ojalá que pronto lo echemos a andar y lo tengamos. Así como también otra, al que tenemos muy olvidado, pero de veras que no hay razón, al señor cura Emiliano Coronel, sí, porque él hizo el templo que tenemos. Claro. Su maestro de obras fue don Camarino Díaz, muy cuidadoso, y creo que fue el último albañil, porque todos los demás... No. Discúlpeme, pero pues es la verdad. Si no han desarrollado habilidades. Sí, por lo menos ponerle una placa a la parroquia, sí, claro. Que me gustaría
un medallón precisamente para eso. ¿Y por qué medallones? Porque así tenemos el rostro de la persona lo más grande posible, sin el cuerpo, sino ahí reside precisamente lo que hay que halagar y alabar los pensamientos y todas las acciones que hicieron, ¿no? Hay muchas otras cosas que necesitan un reconocimiento completo, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, a ver, efectivamente. Y pues bueno, muchísimas gracias. Con estas imágenes nos despedimos y con esta maravillosa conversación e intercambio de ideas con nuestro cronista de la ciudad de aquí de San Diego de la Unión. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recuerde pues que esta y otras entrevistas forman parte de un grupo de entrevistas que le hemos denominado Rescatemos nuestra historia aquí en nuestro querido San Diego de la Unión. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta la próxima.